Mira nada más qué cartel tenemos el día de hoy en Latinos. Agradezco muchísimo a María Amparo Casar, Jesús Silva Herzog Márquez, Federico Reyes Eloles y Carlos Elizondo Mayer Serra que nos acompañen en esta mesa virtual de Latinos. Y antes de cualquier otra cosa, preguntarles las lecturas, las lecciones que nos deja Estados Unidos. Un Donald Trump que casi se la lleva a pesar de estar reprobado en su gestión contra la pandemia, reprobado en la manera en cómo ha ejercido el poder y las mentiras que dice, etiquetado permanentemente en redes sociales. Casi vuelve a ganar Donald Trump. En varios estados se quedó literalmente en la rayita. ¿Qué nos dice esto de López Obrador para el 2021? ¿La tiene en la bolsa el presidente? ¿Qué piensas, Jesús? Bueno, yo creo que pues sigue dándonos mucho de qué hablar la elección de los Estados Unidos y creo en efecto que si podemos decir nosotros a la distancia que tiene estas calificaciones reprobatorias, pues para 70 millones de norteamericanos tiene una calificación muy distinta. Lo ven como su presidente, lo ven como el hombre que reivindica el orgullo herido de los Estados Unidos, que representa, digamos, una zona de confianza en una sociedad tradicional que se les está yendo de las manos. En ese sentido, yo creo que a mí lo que me llama la atención es el buen desempeño electoral de Donald Trump, el hecho de que su movimiento sigue muy vivo, que incluso creo que puede, digamos, retomar fuerza a partir de la derrota y desde pues el espacio que puede ser confortable para los populismos, que es el espacio de la denuncia, de la crítica de todo este sistema político que a juicio de ellos se les viene en contra, ¿no? Entonces, eso, yo creo que... final, aunque Trump no se reelija, es una buena noticia para López Obrador el decir, voy derecho, no me quito. Una estrategia como la mía pega, conecta con el electorado y los resultados de gobierno pueden ser secundarios? Bueno, yo creo que sigue teniendo mano el presidente para la elección intermedia. Creo que Andrés Manuel López Obrador tiene, pues desde luego, una gran ventaja frente al presidente Trump en los Estados Unidos, que es que tiene una oposición dividida. Finalmente los demócratas eran la única opción para derrotar a Donald Trump y hoy hacia la elección intermedia, hacia la elección del 24, pues habrá distintas opciones y en ese sentido yo creo que quien, digamos, consolida ese polo del López Obradorismo tiene, en ese sentido, me parece, mano frente a los procesos que vienen. ¿Qué piensas, Federico? Yo lo que creo es que, como dice Chucho, hay que hablar de este movimiento. Donald Trump llegó a sacudir una serie de emociones, igual López Obrador, emociones que están muy vivas. El encono no va a desaparecer de un día al otro y va a seguir aquí en México. ¿Por qué? Porque ha habido un incentivo de que esto te lleva al triunfo y lo llevó, o sea, así fue como llegó López Obrador. De tal manera que yo creo que hay que prepararnos a una etapa de reconquista de las buenas costumbres democráticas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues el ejemplo de Estados Unidos sobre el no reconocimiento de la elección es algo que jamás nos hubiéramos imaginado en una democracia fundacional y ya ocurrió. Esto es muy distinto a lo que pasó con Al Gore o con y Bush, en el sentido de que se está convocando a la gente en las calles, gente violenta, gente que incluso las armas han estado por ahí. No me gusta como ejemplo de lo que puede venir en el 2021 para México en nada. ¿Por qué? Porque si algo deberían de ser las elecciones, son procesos bastante aburridos, procesos, digamos, predecibles para tener, gane quien gane, deben de ser predecibles. Entonces sí me preocupa, Carlos. Federico, ¿te preocupa que López Obrador no haya felicitado a Biden? ¿Es algo que le puede costar a México o es algo que sabrán superar los dos mandatarios y la primera sentada el asunto queda atrás? A ver, yo creo que Biden es un político profesional y en ese sentido, por parte de Biden, lo va a poder superar. Yo no creo que vaya una invitación rápida a una visita a Washington a López Obrador, quien además cuando fue a la visita previa durante la campaña no tuvo ningún guiño con los demócratas. Me preocupa que el presidente Biden no necesariamente representa todo el sentimiento de los
de los demócratas, que ha habido ya 2 cartas por parte de legisladores al presidente de Estados Unidos, una con relación a lo laboral y otra con relación a lo energético, muy duras. Es decir, nos vamos a encontrar con un tejido democrático resentido, molesto, etcétera. Y eso es un mal negocio para México, por donde lo queramos ver. Carlos Elizondo. Pues mira, por supuesto, a Trump le fue mejor de lo que esperaban muchos, pero peor de lo que él esperaba. Es decir, los incumbents, como dicen en Estados Unidos, el que esté en la presidencia, en general gana. No habíamos visto una derrota del que estaba en la presidencia desde George W. Bush, y previamente solo lo habíamos visto con Carter. Es decir, para todos los recursos que tiene la presidencia, la derrota es la derrota. Y creo que para el caso mexicano sí nos arroja algunas lecciones muy importantes. La primera es que sí, los resultados importan, Carlos. Sin la pandemia, Trump hubiera ganado. No te quepa la menor duda. Como manejó muy mal la pandemia, pues entonces terminó en un escenario apretado en las reglas de Estados Unidos. En cualquier democracia es una victoria aplastante por parte de Biden. Entonces sí hay un castigo a su gestión. Pero sí es cierto una cosa bien importante que dijo Chucho, que es, pues ahí no había más que el pastel demócrata, no tenían alternativa a los que no querían estar con Trump. Y lo que vimos fue una movilización electoral por ambos lados muy fuerte, pero más por el lado de los demócratas. Ahora los demócratas tienen un problemón que es cómo se van a poner de acuerdo sin la amenaza de Trump, porque es una coalición de lo más disímbola y Biden va a tener unos problemas serios para poder manejar esa maquinaria. Pero la lección para México es cómo le hacen los partidos de oposición ante una mala gestión de López Obrador en la pandemia y muchos otros temas. Porque el elector sí tome eso en cuenta. Hay un elector duro, un elector que va con todas, con su líder máximo, pero hay otro que no, que es ese voto volátil. Si uno ve la intención de voto de Morena, cambia mucho en las encuestas para el año entrante, pero la tendencia en casi todas es a la baja. Si uno ve la identificación partidista de Morena, también va a la baja. Morena nunca ha ido a una elección sin López Obrador. En el 2015 pues, era el presidente del partido, en el 18 pues, era el candidato. No sabemos hasta dónde va a tratar de mover las reglas. La gestión de Morena en las presidencias municipales y las gobernaturas está peor evaluada que la de los del PAN, PRD. ¿Cómo puede la oposición ganar en ese espacio? Pues va a depender de su posibilidad de hacer ciertas alianzas tácticas y de un electorado que yo creo que va a tender a comportarse yéndose por aquel que más, en cada entidad, que más claramente puede ser un adversario al morenismo, porque lo que sí logró AMLO, sin duda, contra lo que nos dijo el día de su celebración en el Zócalo, es que no unió a los mexicanos. Y hay una parte del elector, que creo que es lo que pasó en Coahuila, que va a votar por cualquiera que tenga posibilidad de derrotar a Morena. María Amparo Casar. A ver, regreso a tu pregunta inicial, Carlos, sobre los paralelismos. Creo que hay muchos paralelismos entre lo que ocurrió en Estados Unidos y lo que está ocurriendo en México y seguramente seguirá ocurriendo el próximo año, que es el electoral. Primero, la polarización que es preexistente, desde luego, a ambos presidentes, a Trump y a López Obrador, pero que está azuzada en estos momentos por precisamente el jefe de gobierno, el jefe del Estado. Segundo, paralelismo, la destrucción, la desconfianza y la destrucción y la desconfianza en las instituciones tradicionales de la democracia y junto con ello un intento de desmantelamiento de eso que los estadounidenses llaman el gobierno permanente, que lo vimos muy bien con el Departamento de Justicia, lo vimos con la CIA, lo vimos con el FBI, cosas que están pasando también en México. La tercera es la enorme discrecionalidad y el abuso que se hace de los acuerdos presidenciales, y la otra pues es la alienación o la resta de apoyos. Pero la primera lección que yo veo, la que me parece más importante, que es que cuando hay un actor dispuesto a violar las leyes propias de la democracia, es muy difícil la gobernanza. Y eso lo tienen, o lo tuvo Trump, lo sigue teniendo, y lo tiene desde luego muy enraizado López Obrador.
Creo que en ambos casos se apuesta a eso que podríamos llamar la teoría de las dos mitades, pero siempre hay una mitad un poquito más grande, como quedó claro ahora, y Biden tuvo ese poquito más grande. Claro, la ventaja de Estados Unidos sobre México es que allá es bipartidista y en el caso de acá la mitad opositora pues está muy fraccionada. Jesús, tienes por un lado Frena, que ya está dividido en sí mismo, y eso se ha sabido en los últimos días a partir de si levantar o no su plantón en el Zócalo, después de este impulso que tuvo al llegar al Zócalo. Luego tienes el surgimiento de este Sí por México, que trata de unir a todos los partidos políticos en torno a una misma agenda, pero recibe críticas de decir, pues caramba, ¿a poco la oferta es volver a mirar hacia atrás? Tienes a los partidos, ¿no? Tienes al PRI haciendo sus cosas, al PAN haciendo sus cosas, Movimiento Ciudadano claramente tratando de desmarcarse de eso y no estar como que totalmente junto a los demás, no pagar, digamos, las facturas de lo que López Obrador ha llamado el PRIAN. ¿Cómo ves en este momento a la oposición ya entrando un poquito a detalle en esta discusión? Yo creo que con enormes retos de coordinación, con enormes retos pues para conjuntar sus ambiciones, en donde creo que deben principalmente concentrarse en la batalla regional. Yo creo que hacia la elección del 21, el gran desafío es que pueda recomponerse la diversidad regional del país, que fue arrasada en el 2018 y que yo creo francamente que es una desnaturalización de la pluralidad mexicana. El hecho de que en el 2018 se haya cubierto todo el país con una sola pintura, me parece que no corresponde a la diversidad del país, y en ese sentido la elección del 2021 podría ser la oportunidad de que se recuperen o se formen estos liderazgos regionales que a lo mejor desde la Ciudad de México no estamos siendo capaces de ver. A lo mejor estamos aplicando un lente centralista para ver un proceso que tiene que ser la recuperación de esas diversidades y esas coloraturas regionales. Y me parece que en ese sentido el calendario sería pues el mejor estímulo para que vuelvan a brotar esas especies locales que pueden darle un nuevo dinamismo a la política mexicana y recuperar pues los contrapesos que me parece que le hacen falta al país. ¿Juntos o separados en la oposición? ¿Cuál es la mejor estrategia? Pues me parece que separados. Creo que en la medida en que pueda haber una estrategia regional en donde se expresen dinámicas frescas, yo creo que podríamos nosotros tener ahí una expectativa de renovación. A mí me preocupan estos esfuerzos nacionales que finalmente son el reempaquetamiento de lo que fue derrotado en el 2018. Ponerle un sello diferente a aquello que recibió un castigo tan fulminante en la elección presidencial reciente, la última elección federal. Y yo creo que ese paquete, esa nueva etiqueta de lo viejo, es lo que finalmente refuerza el discurso del López Obradorismo, que es decir, nosotros somos el cambio, la alternativa es lo previo. Por eso a mí me parece interesante la apuesta riesgosa de Movimiento Ciudadano, que es caminar por su propio camino, ¿no? Federico, ¿juntos o separados? En lo que dijo Chucho hay algo muy valioso. El presidente ha planteado esta versión binaria. Quiero estar en la boleta para la revocación de mandato. Quiero estar en la boleta, o sea, contra mí o en contra de mí. Y si los estudios más recientes que traemos es que ya sale en contra de él. Ahora, un actor principalísimo en las elecciones del 21 es el indeciso. Solo hay una entidad, Tlaxcala, en donde Morena tiene más puntos que los indecisos. Y esos indecisos que han crecido muchísimo pueden irse por las alternativas que estaba planteando Jesús en el sentido de regionales, búsqueda de candidatos. A mí me asombra, por ejemplo, que ya Sí por México pueda decir que va a haber alianzas en 5 o 6 entidades, San Luis Potosí, etcétera. ¿Por qué? Porque eso sí nunca lo habíamos visto, PRI y PAN juntos en contra de... Es algo novedoso. ¿Los van a criticar por PRIAN? Sí, muy probablemente, pero ya no va a tener el presidente López Obrador toda
que dijéramos, todo el apoyo de la versión buenos contra malos que tuvo en el 18. Entonces, creo que vamos a tener que observar elecciones locales de manera muy puntual y ver al indeciso que, como su nombre lo indica, se espera hasta el final de la elección, ve cada vez más a los candidatos, cada vez más a las plataformas y las promesas y menos a los partidos políticos. ¿Cómo la ves, Carlos? Pues mira, yo creo que va a haber seguramente lo que dice Jesús es cierto, la elección del 18 fue extraordinaria, Morena ganó en estados y con públicos que normalmente no tenían mayor presencia, parte de eso lo está capturando de una forma más orgánica, pero el partido está muy descompuesto y el elector está cambiando mucho. Cuando uno ve las encuestas de salida, quien más votó por AMLO como grupo socioeconómico fueron quienes tenían educación superior o más. Cuando uno ve ahora las encuestas, es exactamente lo opuesto. Es en donde AMLO tiene menor aprobación y Morena tiene menos intención de voto. Es decir, se está reestructurando la coalición que le llevó al poder a AMLO de una forma que hemos visto en otros países con líderes parecidos. Las analogías siempre son complicadas, Carlos, pero si uno ve, por ejemplo, el caso de Erdogan en Turquía. Él fue el exitosísimo alcalde de Estambul y así llegó al poder, como López Obrador, que tuvo como su primer gran base en la Ciudad de México. Hoy Estambul ya no vota por Erdogan. Lo que sostiene a la coalición de Erdogan es pues, una coalición más rural, más musulmana, más pobre, y creo que hacia ahí nos vamos a ir moviendo. Por supuesto, son tendencias, siempre habrá votante de clase media y educada con AMLO y viceversa, pero creo que esa es la tendencia que estaremos observando, Carlos, y que también se ve expresar regionalmente. AMLO ganó Nuevo León. Si tú me hubieras preguntado si la elección AMLO puede ganar Nuevo León, yo te hubiera dicho que no, y ganó Nuevo León. ¿Morena puede ganar Nuevo León? Pues solo si va divididísima en la oposición, porque todas las encuestas te muestran que ahí la aprobación de AMLO ya no es positiva, el voto por Morena anda por 20%, entonces va a depender de cómo se van capturando en unas, digamos, alianzas que van a tener que ser muy pragmáticas, yo creo, en el sentido que dice Jesús. También me parece absurdo que vayan con una sola etiqueta juntos a todas las elecciones, en todas las candidaturas, amén de que es una mecánica casi imposible al interior de los partidos, creo que sería una muy mala estrategia, pero sí van a tener que seleccionar sus batallas, en dónde van juntos, en dónde no, en dónde pues tácitamente no ponen muchas fichas para que el otro crezca, y creo que eso es lo que va a ir dándonos algunas pistas de cómo se va a ir evolucionando la campaña el año entrante. María Amparo Casar, una doble pregunta. Primero esto, si juntos o separados, ¿qué es lo que te suena más de cara a tratar de arrebatar a López Obrador su mayoría en el Congreso? Pero meto por ahí también, a partir de lo que decía Carlos Elizondo, el asunto de los programas sociales que tú has estado estudiando en los últimos meses. Y un poco la creencia es, con el presupuesto del gobierno, con los programas sociales, López Obrador tiene garantizado el voto, sobre todo de los más pobres, el clientelismo históricamente priista, pues ahora de Morena. Veo al mismo tiempo un estudio del Consejo Coordinador Empresarial que dice que efectivamente las ayudas sociales solo llegan al 18% de las familias, no al 75%, como presume el presidente. ¿Cómo ves estas dos cosas, María Amparo? Voy a la primera y quiero fijar, si me permites, Carlos, una posición, porque últimamente veo que algunos comentócratas dicen que tenemos un problema, los que nos dedicamos al análisis de la vida política, porque hay dos bandos igualmente, perdón la palabra, igualmente necios. Los que quieren volver al pasado y los que están con López Obrador. Bueno, yo rechazo, y creo que aquí ninguno de nosotros cinco está planteando, ni nunca he visto un artículo de ustedes diciendo regresemos al pasado. Fuimos, no todavía, bueno, no todavía. A lo mejor acaba siendo un poco mejor el pasado. Sí, pero aquí... Diciendo, estaría increíble que regresaran esos corruptazos que se robaron todo, ¿no? Pero yo sí me niego a que me pongan en la canasta de que quiero regresar al pasado y que idealizo el pasado, porque no es así. Creo que todos nosotros hemos ofrecido argumentos de por qué no hay que volver a ese pasado, pero que este presente tampoco lo queremos. Voy a los liderazgos locales y a separados o juntos. Juntos o separados depende de en qué elecciones. Sí estoy convencida de que tenemos una elección federal y tenemos 15 elecciones, bueno, muchas más, pero 15 de gobernador. Tenemos
30 elecciones locales. Para las de gobernador me parece que es indispensable casi, salvo en algunos lugares como Querétaro, que vayan en alianza 2 partidos o más, porque si no, no van a alcanzar la votación para contender en contra de Morena. Sonora, que es el caso que más conozco y donde sé que está muy, muy cerca, no está ya firmada, la alianza entre los 2 Gándaras, el del PRI y el PAN, el que va más arriba o el que va más abajo va a declinar, y sería la fórmula para poder ganarle a Morena, en este caso a Alfonso Durazo en particular. Y lo que decía Chucho, entonces ahí sí me iría. En la Cámara es más difícil hacer 300 distritos con una alianza, ¿sí? Y ahí mi esperanza es que con que tengamos con que se le pueda arrebatar la mayoría aplastante a Morena, me doy por bien servida para que regrese la pluralidad y la negociación al país. Ahora, lo de los liderazgos locales, Chucho, yo lo que veo, aunque tienes razón de que muchas veces somos muy centralistas y pensamos que lo que ocurre a nivel nacional se reproduce en las regiones o en los estados, creo que en algún sentido sí se reproduce, Chucho, y que si vemos qué es lo que pasa en Chihuahua o en Coahuila, pues es lo mismo, que el PRI está peleando con el PAN y estos 2 con Morena. Entonces, por eso digo que sí haría falta ir juntos, porque allá tampoco los partidos locales, si tú revisas, o los candidatos independientes en las elecciones pasadas, pues no han tenido gran arrastre, ni los candidatos de los partidos locales, ni los independientes. Y eso me hace pensar que sí deberíamos de ir, sí debería de ir la oposición, tratando de ir juntos y recogiendo estos liderazgos locales de los que tú hablas. Los programas sociales creo que no garantizan el voto, Carlos, porque si no, pues nunca habría salido el PRI del poder. Llegó un momento que no les dio. No sé si es exagerado lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial de que nada más le llega al 18%, pero te doy la garantía de que no le llega al 90% de los electores los programas sociales. Tan solo en Jóvenes Construyendo el Futuro, que es al que más me he metido, aunque ahora voy ya con algunos estudios sobre Prospera Salud, lo que sí te puedo decir es que no hay manera de comprobar que hay 1.300.000 jóvenes que estén recibiendo esos recursos. Lo máximo que se ha podido documentar son 400.000. Ahora, esto nos arroja un problema, Carlos. ¿A dónde está yendo el dinero que está o estuvo en el presupuesto del 2020 y no se entregó a esos jóvenes? Ese rastreo no lo puedo ver, y lo único que puedo interpretar es que con esto de que tantos superdelegados o subdelegados de los superdelegados en las regiones se están volviendo candidatos, pues que este dinero vaya precisamente a las campañas, porque hay otro dato importante. Se sabe, por cierto, que Morena no ha podido, como hubiera querido, construir las bases sociales territoriales que había pensado. Jesús Silva Herzog, estamos por cumplir 2 años de que llegó al poder el presidente López Obrador. ¿Cómo está jugando el presidente de cara a la elección del próximo año? ¿Te parece que está jugando sucio? ¿No? ¿Te parece que está atacando instituciones democráticas? ¿Está minando con los órganos del Estado todo aquello que pueda parecer, ya no digamos oposición política formal, sino cualquier asomo de crítica? ¿Está usando los expedientes del pasado para tapar un poco el tema de la pandemia, de la inseguridad, de la corrupción ya en su propio entorno, de la crisis económica? ¿Cómo estás viendo que está jugando políticamente López Obrador a 2 años de distancia y de cara a la elección que ya es en 7 meses? Yo creo que la erosión democrática de estos 2 últimos años ha sido terrible. Creo que hemos perdido mucho en términos de las estructuras institucionales que eran no solamente contrapesos, sino espacios de liberación e incluso espacios de racionalidad del Estado mexicano que se han ido perdiendo y que se han ido debilitando en estos 2 años. Me parece que su entendimiento de la democracia como este permiso que le da la votación del 2018 para
encarnar a la nación auténtica, para encarnar al pueblo, le hace despreciar cualquier referencia ajena a su discurso, a su retórica y a su proyecto. Y también me parece muy preocupante el hecho de que use el púlpito presidencial para intimidar a las voces críticas. Yo creo que lo que hemos escuchado en las últimas semanas, creo que su obsesión, por ejemplo, con mexicanos contra la corrupción es francamente preocupante, porque no escuchamos del presidente de la República una réplica, un argumento diferente al que se presenta por parte de esta organización de la sociedad civil, sino un acto de intimidación, que es lo que escuchamos hace unos días, hace unas semanas, que es un acto de intimidación que pues dificulta la vida interna de estos órganos que son vitales para la vida democrática de los países, que intimida a quienes participan en estas organizaciones, que intimida y hostiga a quienes aportan recursos. Y en ese sentido sí creo que lo que ha perdido México democráticamente en estos últimos 2 años es muy importante y ha sido muy costoso para el país en estos 2 años. Federico Reyes Heroles. El estado emocional de los mexicanos es hoy totalmente otro. Cuando uno ve las encuestas de opinión, resulta que hace 3 años la corrupción era el factor número 1 de preocupación de los mexicanos y ahora no aparece. Está en primer lugar lo económico, en segundo lugar la seguridad, y corrupción desapareció. ¿Será el discurso del presidente lo que borró la cuestión? Pues pudiera ser, porque el INEGI reporta que los actos de corrupción no solo no han disminuido, sino que han aumentado. Entonces el ciudadano está viviendo la corrupción todos los días. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que tomes las encuestas que tomes, el presidente de la República ha perdido alrededor de 20 puntos porcentuales. Mis cálculos es que mezclando, ponderando distintas casas, llegaría a la elección con alrededor de 40% de aprobación. Es muy diferente un López Obrador con 80 que un López Obrador con 40%. Después, la erosión no solo a la que se refiere el Chucho, es una erosión institucional que puede llevar a que las instituciones fallen. O sea, si le quitan más recursos al INE, perdón, pero no va a poder cumplir con sus funciones constitucionales. Y tiene encima, recordemos, el tener que hacer la consulta. Si le siguen quitando recursos al INAI, no va a poder responderle a los ciudadanos. Entonces ahí va a haber tropiezos institucionales generados por la falta de visión y de conocimiento concreto de cómo operan las instituciones. Y finalmente, quiero decirlo, la pandemia va a seguir viva. El propio secretario de Hacienda decía el otro día que nuestra capacidad de vacunación es más o menos 10 millones de personas al mes. De tal manera que la vacunación para llegar al 100% nos llevaría más de un año. Entonces, vamos a estar en la pandemia, en la elección con pandemia. Y eso, perdón, pero también afecta al ciudadano que además puede haber sufrido la desaparición de las estancias infantiles o los niños sin cáncer. El hecho de que vean que la refinería o los cimientos de la refinería se inundan a cada rato y que no hay dinero para las medicinas, hace que mucha gente esté realmente molesta. Entonces, viendo para allá, yo no creo que sea un escenario muy favorable para la 4T. ¿Cuál es tu pronóstico, Federico? Nunca te lo he preguntado. ¿Cuál es tu pronóstico para el 2021? ¿Pierde su mayoría López Obrador? Digo, entendiendo que es una fotografía a larga distancia, ¿no? Mira, con todos los defectos, Massive Caller ha hecho ese ejercicio por distrito y lo que dice es que si se plantea ya a favor de López Obrador o en contra de López Obrador, pierde López Obrador la mayoría en la Cámara de Diputados. Y hay otro reactivo de otra casa en donde se pregunta, ¿quiere usted que conserve la mayoría en la Cámara de Diputados? Y ya le gana como por 3 puntos porcentuales el no quiero que conserve la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo creo que vamos a ver alianzas muy interesantes, como decía Chucho hace rato, ¿no? Vamos a ver, un caso va a ser Sonora, otro caso va a ser San Luis Potosí. Movimiento Ciudadano está jugando una carta muy particular, pero tiene peso en algunas instituciones. Puede haber un vuelco hacia la recuperación de los equilibrios. Y eso, para mí sería suficiente. No se trata de que desaparezca Morena, simplemente de que no siga aplastando instituciones como lo ha venido haciendo en todas las jugadas, ¿no?
Carlos Elizondo, ¿juega sucio el presidente de cara a la elección del próximo año? Mira, vamos a ver ya en la elección, pero ciertamente juega sucio. Usa una serie de instrumentos que los presidentes no deberían de utilizar. Ya lo escribió muy bien Chucho, contra Mexicano contra la corrupción, contra los periódicos, contra los diarios, contra ti mismo. Juega el juego de desprestigiar a sus adversarios para que cuando salga una nota crítica, una parte de sus seguidores ni la lean. Entonces creo que es un juego que no estábamos acostumbrados que se hiciera, no es único del observador, Trump lo hace muy parecido, muchos otros siguen esa estrategia, pero no es lo que uno esperaría en un proceso democrático. Ahora, vamos a ver cómo se comporta el año entrante. Las reglas en México respecto a lo que puede hacer un presidente son muy estrechas, no hemos visto a ningún presidente con el ánimo de estar en el debate permanente como es AMLO en una elección intermedia. Propio López Obrador, pues en su momento, se recuerdan todos ustedes cuando se enojó con el cállate chachalaca, fue porque Fox algo había dicho respecto a una promesa de subsidios de combustibles que había hecho en su campaña del 2006 AMLO, y luego se llevó a esta determinación del tribunal que casi descarrila la elección, la intervención de Fox. Es decir, nuestra elección es muy estrecha, no sé si vaya a aguantar el INE, no sé si vaya a aguantar el tribunal, pero no va a tener la cancha libre que hoy tiene. Ahora, en su permanente confrontación y construcción de enemigos, también hace errores importantes. Yo creo que el año entrante vamos a ver uno de los saldos para él negativo de ese error, que es confrontar a las entidades federativas en torno a cómo se distribuyen los recursos fiscales e incluso retarlos a que vayan y pregunten si quieren mantener el actual. Él dijo salirse de la federación, cosa que nadie había planteado, pero como van a retomar la pregunta a varios gobernadores, es ¿usted quiere que nos sigan cobrando tantos impuestos y nos den tan poco dinero? Viceversa. Si la oposición logra hacer de la elección del año entrante un debate entre centralismo y federalismo, las cosas le pueden complicar en algunas entidades de forma importante a Morena. Es un error que pudo haber evitado con otra estrategia de negociación, pero en su permanente polarización después va dejando saldos como este. Y también creo, Carlos, que va a haber un votante estratégico. Es decir, no he visto ningún análisis, quizá tú lo has visto, María Amparo, pero a mí si bien entiendo que en las elecciones como la de Coahuila de hace un par de meses hubo baja participación, casi 40%, las maquinarias pesan mucho, en ese mismo estado, Carlos, en el 2017, casi le gana el PAN al PRI, y hoy está prácticamente borrado en un muy distante tercer lugar en la elección de hace unos meses. Yo creo, es una hipótesis, pero creo que una parte del votante dijo, ¿qué es menos malo? ¿Quién puede derrotar más fácilmente a Morena? Pues el PRI, me voy con el PRI, aunque antes era panista. Creo que con o sin alianza vamos a ver mucho voto estratégico. Creo que de hecho a eso, Federico, le está apostando Movimiento Ciudadano. Cuando se vayan conformando las alianzas, PRI, PAN, y ellos puedan en algunos estados despuntar, pues el que está entre PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Morena se va con el que esté mejor posicionado. Entonces, creo que vamos a ver un escenario muy volátil, con un presidente que va a tratar de hacer todas las jugadas posibles y vamos a estar viendo hasta dónde lo lleva, hasta dónde lo sostienen estas debilitadas instituciones, pero ciertamente él se está jugando la segunda mitad de su sexenio en esta elección. Ahora, Carlos Elizondo, tú ves un panorama en donde tienes una de las peores gestiones mundiales de la pandemia, con un número de muertos que sigue creciendo. Estamos llegando prácticamente a los 100,000 y sabemos además que es una cifra subestimada. Pues no nos había felicitado la OMS, ¿eh? Sí, según esto, dijeron. Luego tienes inseguridad récord, luego tienes crisis económica mucho más profunda que otros países del estilo México, es decir, se nota que no han metido las manos frente al desafío económico que ha traído la pandemia, y luego ya tienes los casos de corrupción en el entorno, pero ves a un presidente que prácticamente en estas eternas conferencias mañaneras no aborda estos asuntos, o sea, no está bajo fuego por su mala gestión de la pandemia, ni por la crisis económica frente a la que no ha hecho nada, ni por la inseguridad, no, y está permanentemente nutriéndose de un barril sin fondo de expedientes de corruptelas del pasado. ¿Cómo conciliar un genuino deseo de que se acabe la impunidad y no se salgan con la suya con la necesidad de traer a cuentas a un mandatario que, por lo menos desde mi punto de vista, lo está haciendo muy mal, Carlos?
Mira, yo creo que ese es el gran dilema que está queriéndonos poner el observador. O estás conmigo, que es la lucha contra la corrupción, o estás con los corruptos, y no hablar de todo lo demás, porque todo lo demás tiene esos problemas que tú dices. Y en algún sentido lo trató de hacer Trump también en Estados Unidos. Yo creo que falta mucho para elecciones, no sabemos el tamaño de muchas de las cicatrices, pero yo creo que en muchas entidades, pues vamos a ver que estos costos se van a empezar a pagar, empezando por su estado natal. El presidente ya nos confesó que decidió inundar a la zona más pobre de Tabasco, donde él proviene, que es que para salvar Villahermosa, algunos dicen que para salvar Dos Bocas, yo no conozco suficiente de la hidráulica de la zona para saber qué fue, pero confesó ahogarlos y no ha ido a realmente brindarles apoyo. ¿Tú crees que Tabasco va a votar igual que hubiera votado sin este error? No, yo creo que hasta en Tabasco alguna pérdida va a tener. Por supuesto, es imposible saber el tamaño, porque va a depender del otro factor que tiene mucho, es decir, que me explique en parte lo que tú dices, que la oposición todavía no se acaba de construir. No vamos a tener un opositor a López, porque eso es muy difícil en este escenario. No hay un López que confronte a López, pero sí creo que vamos a empezar a ver en los estados alguien que va a estar llevando un discurso distinto, una narrativa distinta, una crítica puntual, y eso es de lo que yo creo que tratan los procesos locales, Carlos. Y ahí es donde vamos a ir viendo hasta dónde lleva. Pero incluso a nivel federal, yo creo que pues vamos a ver un PAN y un PRI un poquito más activos, un poquito más con espacios de reflectores para poder tratar de construir una narrativa distinta. Pero María, No, sucio, sucísimo, Carlos. Te contesto y creo que apenas estamos viendo la puntita del iceberg de, digamos, lo que se va a hacer en las próximas elecciones. ¿Por qué digo que se está jugando sucio, sucísimo? En primer lugar, por la opacidad que hay en este gobierno, ¿sí? Este gobierno que iba a ser transparente, y la transparencia es la base para poder rendir cuentas, pues hemos tenido un gran retroceso. Segundo, está el manejo discrecional del presupuesto. Que es enorme y que tiene el problema de que no sabemos para qué se usa. Se puede usar para programas clientelares, pero también se puede usar directamente para hacer las estructuras electorales. Tercera, digamos, suciedades, denostar al INE y al Instituto Nacional de Acceso a la Información. Cuarto, el intento permanente de López Obrador de estar, digamos, en la boleta, de estar presente en las elecciones, como decía Chucho, a través del abuso de la palabra en las conferencias matutinas. Sexto o quinto, lo que vaya, la captura vergonzosa del Tribunal Electoral, vergonzosa. Lo que vimos ahora con lo de los partidos y lo que vamos a ver hacia adelante, pues bueno, ya simplemente no tiene credibilidad. Cuarto, la intimidación también de las voces críticas, que ya lo dijeron, la disposición a la ilegalidad, la politización de la justicia, de cómo se está usando la justicia para poder decir, miren, yo sí estoy combatiendo la corrupción, etcétera. Y finalmente, que creo que es muy importante, lo que ha legalizado en términos de terminar con la presunción de inocencia, o eso que le he llamado las leyes punitivas. O sea, se ha dado instrumentos a lo largo de estos 2 años a través de cambios en la legislación que le van a permitir castigar a quien quiera castigar o, digamos, quitarlo, sacarlo de la pelea electoral a través de estos instrumentos punitivos. La popularidad de Federico, sí, yo también creo que va a llegar por ahí del 40%. Ahora, no estoy segura que la popularidad tenga una traducción en más o menos votos así automática, igual que con los programas sociales, sobre todo porque está consciente López Obrador que guarde, sabiendo que en las intermedias vota mucho menos gente, con que guarde la mitad de esa gente va a ser suficiente. Y lo que más me preocupa de cara a las elecciones, Carlos y todos, son los 3 retos que tiene. Bueno, ya enfrentó uno ahorita el INE con lo de la paridad total. Puede no gustarme o sí gustarme la solución que le buscó a el INE para reglamentar esto de las candidaturas para las mujeres. Pero vienen 2 que son mucho más difíciles y que también van a ser contendidas.
La de la reelección, como ustedes saben, la reelección en este país no está reglamentada, está en la Constitución con 2 o 3 reglas y el INE va a tener que hacer la ingrata tarea de reglamentar esa reelección y ahí va a dejar descontentos a muchos actores sociales, particularmente a Morena, y va a ser un punto de conflicto. Y el mayor punto de conflicto, no sé si lo dije la última vez que me invitaste, Carlos, pero el peor es el de la sobrerepresentación. ¿Qué va a hacer el INE para reglamentar y no ocurra lo que ocurrió en el 2018, que con el 37% de la votación, Morena solito, sin alianzas, sin que se hayan cambiado todavía los del PT a la fracción de Morena, etcétera, solitito se llevó el 50.2% de la Cámara de Diputados? ¿Cómo va a reglamentar eso el INE? Y cualquier cosa que haga en ese sentido, López Obrador va a decir que es porque el INE quiere reventar la mayoría de Morena en las elecciones del 2021. Para mí, esa es la mayor preocupación, Carlos. Jesús Silva Jesús, de cara a los 2 años, seguramente López Obrador va a tratar de decir que ya cumplió con todas sus promesas y va a tratar de hurgar muchísimo en el pasado para no hablar del presente y de estos retos que ponía yo sobre la mesa. ¿Cómo conciliar las dos cosas? Y en ese sentido, yo recuerdo un artículo tuyo en donde decías, a ver, es muy relevante que no quede en el olvido el pasado, que no vemos un borrón y cuenta nueva. Es decir, hay cortina de humo, sí, pero cuidado, ¿no? Cuidado con tratar de olvidarnos del pasado porque no va por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que ese es un pendiente histórico del país, que es aplicar la ley y perseguir y castigar a quienes han defraudado al país. Y en ese sentido, yo creo que sigue siendo importante el hecho de que estamos viendo procesos en contra de figuras destacadísimas de la administración anterior. Y creo que lo que tendríamos que ver, y todavía creo que esa moneda está en el aire, es que esto sea efectivamente un proceso distinto y que no sea una repetición de las purgas anteriores que conocemos nosotros en nuestra historia reciente, que es decir, pescar a estos símbolos de las administraciones previas para tener un trofeo que pueda demostrar que ahora sí se combate la corrupción. Yo creo pues que tendremos que ver qué es lo que sucede con los procesos abiertos. A mí me parece alentador el hecho de que veamos que hay pues, procesos en curso y que podemos incluso ver que estas investigaciones dan pues hasta la cúspide anterior del Estado mexicano, que es el presidente Peña Nieto. Creo que ese tabú sería muy favorable para el país que se rompiera. ¿Crees que va a meter a la cárcel a Peña Nieto López Obrador? Pues me parece que hay muchos indicios que nos dicen que puede haber un proceso penal en contra del expresidente Peña Nieto. Me parece que sería un proceso históricamente saludable para el país, porque creo en efecto que hay muchas evidencias de que hubo una estructura de corrupción comandada desde la oficina presidencial. ¿Piensas que va a terminar en el bote Peña Nieto, Federico? Me temo que no. Me temo que va a poder interponer cualquier cantidad de recursos. Yo creo con Jesús que sería sano que estuviera en la mira, pero no sé si estén bien sustentados. Por ejemplo, lo que están haciendo con el general Cienfuegos, ahora sí que están jugando con lumbre, Carlos, porque no necesariamente está bien sustentado lo que se está haciendo. Ahora, el espectáculo pues, lo brindaron justo antes de la elección de Donald Trump, le sirvió a Donald Trump, pero déjame decirte que de este lado no ha generado mucha molestia por parte de los militares porque no necesariamente las imputaciones que se le hacen de hace 12 años se sostienen. Entonces, puede haber pifias, muchas pifias jurídicas. Carlos Elizondo, ¿piensas que va a terminar el bote Peña Nieto? La verdad creo que no. Creo que no, porque sí creo que hubo algún tipo de acuerdo entre ambos
y los videos de Pío López Obrador parecerían ser una señal en ese sentido. Y también creo que los juicios, por lo que hoy hemos visto, son puras, es que yo oí, o sea, no hemos visto una construcción de pruebas claras y por eso tienen que caer en el tema este de la traición a la patria, etcétera. Pero eso no me parece ahorita, digamos, es muy importante, pero no me parece que sea lo más relevante en el tema de la lucha contra la corrupción. María Amparo ha trabajado mucho sobre esto. Me parece muy preocupante es que por un lado estemos con esa expectativa, con unos juicios, pues con todas esas fragilidades, donde son realmente denuncias verbales de quienes trabajaron para él y que sabemos que hicieron delitos, sabemos que compraron propiedades, sin embargo acusan que alguien les pidió que compraran esas propiedades, me refiero por supuesto a Lozoya, con una construcción o una desconstrucción de las instituciones que deberíamos para en el mediano y largo plazo poder combatir la corrupción también de esta administración. Porque si solo se trata de andar purgando el pasado cada 6 años con algún par de chivos que puedas sacrificar y todo el mundo está muy feliz, la verdad no avanzas nada. Y lo que tenemos ahora es pues, que todo ese andamiaje con muchos problemas, por supuesto, porque se empezó a construir en el gobierno de Peña Nieto para que esto fuera algo sostenible en el tiempo. El famoso Sistema Nacional Anticorrupción está totalmente abandonado, debilitado. La Fiscalía Autónoma es autónoma en el nombre. Lo que decía María Pablo, que creo que no le hemos dado toda la atención que merece. Nuestra presunción de inocencia está muy dañada bajo el principio de que hay tanto crimen que lleva a prisión preventiva oficiosa, que violenta toda la lógica de garantista o de respeto a la presunción de inocencia de la Constitución. Es decir, cómo por fraude fiscal, mientras averiguan si eres criminal, si eres culpable, te pasas no sé cuánto tiempo en la cárcel, e incluso con un silencio de la Suprema Corte que es preocupante, porque lo lograron eso violentando la ley del artículo 19, donde están expresamente dicho cuáles son los crímenes por los cuales no hay prisión preventiva oficiosa. Lo equipararon a crimen organizado, y bajo eso pueden esta plática volverla a crimen organizado, que somos más de 3 hablando mal del presidente. Es decir, si puedes equiparar crimen organizado a cualquier cosa, pues cualquier cosa puede llevar a prisión preventiva oficiosa. Eso me preocupa mucho más y me parece que tendría que ser el eje de la discusión, que si estos juicios tan visibles, tan llamativos, tan electoreros, el presidente claramente los ve como uno de sus instrumentos para la elección del año entrante. María Amparo, ¿al bote Peña Nieto? ¿Crees que va a terminar el bote o no? No creo que vaya a terminar en el voto. Creo que sí hay ahí algún pacto. Claro, no puedo descartar que en un momento de desesperación y de un sentimiento de que voy a perder las elecciones o voy a perder la revocación de mandato, se pudiera recurrir a ello con las consecuencias previsibles, porque pues yo me imagino que Peña Nieto y la gente que estaba cerca de él debe tener, igual que hoy López Obrador tiene un arsenal de expedientes, pues también Peña Nieto debe tener un arsenal de expedientes de esta administración. Creo, con Chucho, que sería saludable, pero con todo, Chucho, y me vas a matar, no sé si lo estoy diciendo en serio, creo que ya hoy por hoy optaría por el borrón y cuenta nueva. Y voy a decir por qué. Porque los procesos en curso que estamos viendo, que también, como bien dices, son saludables, están siendo totalmente parciales. O sea, si no, ¿cómo explicar que Lozoya esté disfrutando en su casa, supuestamente, de Lomas de Besares, y Rosario Robles esté en la cárcel por la estafa maestra? Yo creo que en eso de la corrupción hay mucho discurso, hay poca realidad, es un espectáculo hacia el pasado, pero me preocupa más, Carlos, si tú lo escribiste, no sé si fue esta semana, no, la semana pasada, donde hiciste un recuento de los escándalos de corrupción. El espectáculo se está dando, o digamos, la mentira, la simulación se está dando hacia el pasado, pero también hacia el presente. Tú hacías un recuento mismo que avalo, y podríamos agregar otros 35 de esos, sobre actos de corrupción en esta administración, y que todos han sido exonerados o han sido castigados con una pequeñísima sanción administrativa.
desde los ventiladores del hijo de Bartlett hasta ahora que nos acabamos de enterar que el señor Lomelí no solamente se le siguieron dando contratos durante el año que transcurrió desde que fue denunciado, sino que ahora acaba de ser exonerado. Lo de la señorita Guevara, pues pasa lo mismo. Y así me puedo ir con todos los actos de corrupción, lo de Pío López Obrador ahora, en fin, creo con Carlos que no tenemos instituciones bien equipadas. Y la última que tuvimos para frenar realmente ciertas acciones de inconstitucionalidad y leyes punitivas fue la CNDH, y Federico lo sabe muy bien porque él ha sido mi maestro en esto. Es la institución, el órgano autónomo que más ha protegido a los derechos fundamentales. En el último año, Carlos, Luis Raúl González Pérez puso 93 acciones de inconstitucionalidad o quejas por violación a derechos fundamentales que van desde que si trabajaste en el gobierno quedas impedido por 10 años para seguir, para regresar al sector privado, hasta la ley de militarización. 93. Hoy la CNDH con la señora Piedra no ha puesto ni una sola. Lo que vimos la semana pasada con el exdirector de la CRE, ¿cómo se llama? Guillermo González Alcocer, que se portó como un caballero con López Obrador, porque cuando renunció a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, López Obrador le pidió que se quedara 2 veces más porque era inconveniente para su gobierno que se fuera. Se quedó. Y ahora lo inhabilitan por 10 años. Eso me lleva a decir que pues ya mejor borrón y cuenta nueva, Chucho, porque estos procesos que deberían de ser saludables no están siendo saludables, están siendo usados de la manera más políticamente vil que puedo imaginar. Pues no, yo creo que estaba en desacuerdo con la propuesta de López Obrador del borrón y cuenta nueva, y aunque lo proponga María Amparo, me parece que sigue siendo una mala idea. Yo también, también es una mala idea, Chucho. Creo que, ¿cómo? Es sarcasmo, para mí también es una mala idea. Claro, o sea, yo creo que tenemos que entrarle al pasado, y eso no significa que le entremos mal al pasado y que eso suponga que debemos cerrar los ojos a lo que está pasando ahorita. Yo creo que la exigencia tiene que ser a las dos cosas para que en el futuro haya menos corrupción en el país, que es que estén en la cárcel los pillos del sexenio anterior, que me parece que sí empiezan con el presidente de la República, y me parece que también debe haber una persecución y transparencia de lo que está pasando en este momento. Oye, Chucho, con esto del castigo, cuando menos de lo que yo he estudiado en otras experiencias exitosas, una menor corrupción no se logra metiendo peces gordos que merecen estar en la cárcel, y te apoyo en eso, y tampoco se logra con estas leyes punitivas. Creo que hemos olvidado ha olvidado López Obrador en este país lo que llaman una política anticorrupción integral, ¿sí? Que es combatir todas las cadenas, y esto empieza por la denuncia, ¿sí? Por promover la denuncia y que ésta tenga algún sentido. Después armar bien los expedientes, etcétera. O sea, es toda una cuestión de prevención, denuncia, ahí sí, investigación, luego castigo, y después no permitir seguir delinquiendo desde la cárcel. Yo no veo medidas anticorrupción no te puedo mencionar una que sea realmente, por ejemplo, evitar que se use dinero en efectivo, que esté prohibido en las elecciones y que esté prohibido también en las transacciones gubernamentales, por mencionar una u otra, cambiar la ley de adquisiciones, ¿no? No estoy viendo medidas anticorrupción salvo estos escándalos. Perdón y gracias por la interrupción, Elizondo. Carlos Elizondo. No, por supuesto es deseable tener un sistema que obligue a rendir cuentas a los corruptos del pasado. El problema es que no estamos construyendo eso. El presidente López Obrador está usando el pasado para armar un espectáculo político y no le importa construir nada para su administración y para el futuro.
Y entonces pues, estamos hablando de un deber ser con el que estoy de acuerdo contigo, pero María Amparo nos está contando de algo que está sucediendo hoy. Ahora, el borrón y cuenta nueva era un deseo del observador, seguramente por razones políticas que ahora le parece seguramente menos interesante. Yo lo que creo es que, por supuesto, quienes violaron la ley deben de pagar las consecuencias, pero con un juicio justo, y lo que estamos viendo es otra cosa. Déjeme rápidamente ya de salida hacerles una pregunta común. ¿Cómo llega? Ya hablamos un poco de los resultados, de tema electoral, a propósito de los 2 años de López Obrador, que están por cumplirse en las próximas 2 semanas. ¿Cómo ven que llega el gobierno internamente, los morenistas, los obradoristas? ¿Los ven unidos? ¿Los ven divididos? ¿Cómo llegan a su segundo aniversario desde el punto de vista de ustedes? Federico, empiezo contigo. A ver, yo diría que la división es evidente. Creo que los que ambicionen de alguna manera estar en la boleta en el 24 del lado de Morena se van a convertir en aliados de una poca sensatez, digamos, de algo de sensatez en los próximos años. ¿Por qué? Porque de por sí lo que les van a dejar va a ser un desastre. Económicamente un desastre, desde el punto de vista de seguridad un desastre. Entonces ahí va a empezar a haber más tensiones. Estoy pensando en los muy evidentes, como pueden ser Ebrard o puede ser Monreal, ¿no? Que van a querer estar ahí. Pero francamente, pues no hemos visto que puedan construir un partido político y que siguen colgados de la figura de López Obrador. Figura que, insisto, está entrando, si no en el ocaso total, ya dejó el cenit. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Yo creo que una desbandada. Jesús. No se ha construido un partido político, creo que no se ha construido un proyecto político más allá pues, de esta épica muy vaga de la cuarta transformación, como la llama el presidente, y no hay, digamos, una cohesión clara, ni siquiera procedimientos para desahogar las diferencias que existen en ese partido. Yo creo que llega, que cumple 2 años López Obrador en la presidencia de la República con un movimiento, un partido que solo tiene, que sigue teniendo solamente como elemento de unidad, pues la devoción por el presidente, por López Obrador, que los ha conducido a aceptar cualquier aberración, me parece, cualquier incoherencia con tal de seguir las pistas del caudillo. Y en ese sentido no veo yo un espacio pues, de discusión interna, un espacio en donde puedan pues, surgir distintos liderazgos, como decía Federico, que puedan desde ese mismo proyecto plantear un proyecto de renovación hacia adelante, ¿no? Creo que sí es un grupo político que no se ha terminado, que no ha terminado de cuajar. Carlos Elizondo. Pues sí, no ha terminado de cuajar y López Obrador no creo que quiera que cuaje. Es decir, es el estilo personal de gobernar de López Obrador lo que nos lleva a este partido. Todo fue estructurado en torno a él. Se creó Morena porque no estaba cómodo en un partido como PRD que no controlaba. Construyó este aparato para llegar al poder. Entonces estuvieron muy de acuerdo en que él llegara al poder. Pero ahora que hay que empezar a distribuir qué le toca a quién después, pues ya vimos el conflicto enorme entre todos sus miembros para poder decidir quién iba a ser su presidente. Si uno quiere saber qué piensan sus críticos de Morena, pues hay que leer a Muñoz Ledo y a todos aquellos que dijeron cosas horrendas del propio Morena. Por el otro lado, pues es un partido que sigue teniendo, al final de cuentas, la voz última del López Obrador, Carlos. Si López Obrador le dice al superdelegado tal que va a ser el candidato, va a ser. Y no creo que vaya a haber esa desbandada a la que tú te refieres, Federico, de forma importante. Veremos quizá algunos que se salgan, que busquen otros espacios, pero Morena depende del presidente. Se parece un poco, regresando a tu primera pregunta, Carlos, de qué lecciones de Estados Unidos podemos aprender de México. Pues Trump va a seguir definiendo las cosas en el Partido Republicano y por eso tienen que apoyarlo en la abyección postelección, porque nadie quiere un tuit en su reelección crítico de ellos por el peso que tiene Trump. Algo parecido yo creo que vamos a ver dentro de Morena. AMLO seguirá siendo una fuerza que define las cosas, pero el partido no es un partido, no es un espacio de discusión, no es un instrumento de izquierda democrática, no es ni izquierda ni democrático, es
pues, el instrumento que AMLO tuvo para llegar al poder, para gobernar, para hacer las leyes que le convienen, que quieren, para tener el presupuesto que desea, y eso lo vuelve pues, en un proceso electoral y en el tiempo un instituto muy poco funcional para consolidar la democracia. Y cerramos contigo, María Amparo. Mira, pensando en términos de partidos, creo que la gran ventaja para Morena y López Obrador es el desprestigio y división de los partidos de oposición. Esa es la gran ventaja para él. La gran desventaja es que creo que López Obrador, en su soberbia y en su personalismo, cometió el error garrafal de desentenderse del partido estructura, porque sí se ha ocupado de las fracciones parlamentarias y de mandarles y decirles qué es lo que tienen que hacer, o de sus gobernadores, etcétera, pero no del partido estructura, del partido orgánico, pues. Y se ha desentendido y permitió, pues, lo que acaba de pasar, una sucesión al interior del partido, pues, tan desaseada como las que fueron en el partido. Entonces, sí me parece que es un partido que puede sufrir fracturas, es un partido que no es partido, que no ha podido dar el salto de movimiento a partido y que no se ha ocupado de construir liderazgos ni locales ni tampoco nacionales. Es cierto que Ebrard o Monreal son los dos que más despuntan, bueno, yo agregaría también a Claudia Sheinbaum, pero no es como era el PRI de antaño, que tenía toda una estructura territorial con todas sus manos de pulpo que iban a los municipios, que iban a las localidades, que iban a las ciudades y desde luego a las gubernaturas. Eso le faltó y tiene tiempo de corregirlo sin duda de aquí al 24, a lo mejor no de aquí al 21, pero ese para mí es el gran peligro para Morena. No lo veo todavía como un partido digamos, en todo el sentido de la palabra. María Amparo, Jesús Silva Herzog Márquez, María Amparo Casar, Federico Reyes Heroles y Carlos Elizondo. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en esta mesa de Latinus.